Hoy, octubre 4, estaremos leyendo los capítulos 17 y 18 del libro de Mateo, comenzando con la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, en verdad os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hasta aquí terminamos el capítulo 18 de este libro de Mateo. Y vamos a tener como un resumen de estos 2 pequeños, de estos 2 capítulos. Podemos nosotros resumirlo con fe, humildad y perdón.
¿verdad? La fe en donde nos muestra la transfiguración. Cuando Dios les dice a través de Jesús, Dios les dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En medio del ruido que nosotros tenemos constantemente en el mundo, nosotros tenemos que hacer también una pausa, hacer silencio y dejar escuchar la voz de Jesús para que guíe nuestras vidas. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y cuando oímos la voz de Jesús, esto también hace que nuestra fe sea creciente. Otra cosa que también podemos resumir de estos capítulos es que tengamos fe, aunque sea pequeña. Una fe pequeña, pero puesta en el lugar correcto, es decir, en Dios, puede mover incluso montañas, puede hacer posible lo imposible. No importa cuán débil nos podamos sentir, no importa el tamaño de nuestra fe, sino en el lugar en donde pongamos esa fe en acción, pongamos nuestra confianza en Él y veremos lo que es imposible posible, ¿verdad? Y esto nos lo muestra con el muchacho endemoniado. Jesús les dice que la fe, aunque sea pequeña, ¿verdad?, puede mover también montañas. Hay cosas en las que sí se deben de ayunar porque son cosas más fuertes, ¿verdad?, orar y ayunar, pero la fe siempre va a jugar un papel importante puesta en el lugar correcto. Otra de las cosas que podemos también aprender es tener la humildad como los niños, que seamos como los niños. Jesús habla mucho en este pasaje de la importancia de tener la humildad como la de un niño. La grandeza en el reino está en la humildad. Debemos de acercarnos a Dios con un corazón sencillo, y qué importante, porque incluso Jesús dice que si no se recibe el reino de Dios, ¿verdad?, como un niño, no va a poder ser posible, no entraremos al reino de los cielos si no recibimos a ese reino con humildad. Porque una de las cosas que Dios hace a un lado es el corazón orgulloso. Los niños son sencillos, los niños son humildes, los niños perdonan, olvidan y están dispuestos también a depender de las personas, y así nosotros tenemos que aprender también a tener esa humildad y esa dependencia de nuestro Dios. También una de las cosas que nos enseña es acerca de amar y buscar al perdido. Dios nos muestra a través de este capítulo también acerca de ese hombre que pierde una oveja, de 100 ovejas que tenía, deja las 99 y va en busca de la perdida, y se regocija más por la que encuentra, cuando encuentra la perdida, que por 99 que nunca se extraviaron. Esto nos muestra la importancia también de nosotros de orar, de cuidar, de ir también por las que están perdidas, orar por a quienes se han alejado, se han descarriado del camino, mostrarles también el amor que nosotros hemos recibido también de parte de Dios. Y por último, nos habla también acerca de el perdón. Dice la palabra del Señor que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. Nos habla acerca de la parábola de los 2 deudores. Y nos dice que de la misma manera en la que se nos perdonó a nosotros la deuda, debemos de perdonar. Así como Dios nos perdonó, debemos perdonar también nosotros. El perdón no borra el pasado, pero sí libera nuestro corazón para poder vivir en paz. Y es importante perdonar, porque si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Así que, querido amigo y amiga que me escuchas, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé un corazón humilde y que aprendamos también a perdonar de la misma manera en la que fuimos perdonados. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos, rica y abundantemente, como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es.
fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.